Hola a todos, chicas y chicos de la clase de Ciencias 2 de Física. Bienvenidos a la clase número 10 y como ya vimos en el tema, es la electricidad, ¿vale? Y bueno, pues vamos a comenzar. Recuerden que siempre vemos un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, así que pues vamos a hacerlo. Y en la clase pasada estuvimos viendo lo que es el efecto invernadero. Vimos el origen de este nombre, de por qué efecto invernadero, qué es lo que ocurría realmente o que ocurre realmente en un invernadero y qué es lo que ocurre, la transferencia de calor del Sol hacia la Tierra y cómo surge este fenómeno. También rápidamente checamos que el efecto invernadero es un proceso completamente natural, es un fenómeno completamente natural y que nos ha beneficiado durante todos los años y han hecho posible lo que es la vida humana. Que desgraciadamente, pues las acciones del humano han perjudicado a lo que es el efecto invernadero. Entonces, pues con ello se ha tenido un absoluto descontrol de ello y contribuye completamente a lo que es el calentamiento global y nos perjudica muchísimo. Vimos también lo que es la atmósfera y cómo estaban compuestas todas sus capas que nos protegían y qué función tenían. Básicamente, a grandes rasgos, es eso, lo que vimos la última clase. Vamos a pasar al tema de la clase de hoy, que es electricidad. Ya dejamos por un lado lo que es la temperatura y su cambio o todos los temas que tengan que ver con temperatura y nos metemos de lleno a lo que es este tema bastante interesante, que es la electricidad. Mencionarles que esta clase se divide en dos, entonces esta es la primera parte, es un tema muy extenso, pero vamos a estarlo profundizando y adquiriendo mucho aprendizaje. Entonces, rápidamente, ¿qué es la electricidad? Bueno, pues nada, la electricidad es un fenómeno natural que siempre ha existido. Y bueno, poco a poco se fue descubriendo por el hombre. Se relaciona directamente la electricidad con la presencia y el flujo de cargas eléctricas. Aquí, muy importante que pongamos atención en este concepto de cargas eléctricas, que es el origen de lo que es la electricidad. Entonces, rápidamente analizando esto, es un fenómeno natural que siempre ha existido y casi siempre estamos en contacto con él y que a través del tiempo el hombre pues fue descubriendo poco a poco hasta hoy en día pues hacernos la vida mucho más fácil gracias a ello. ¿Ok? ¿Y dónde está presente la electricidad? Pues claramente en la luz, en todo lo que es pues, las lámparas que tenemos en casa, en todos los focos, en nuestro celular, en la televisión y en un sinfín de dispositivos que hoy en día son indispensables para nuestra vida. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver lo que es el primer acercamiento a este descubrimiento. Y tenemos aquí al filósofo matemático Tales de Mileto, que hizo diversos descubrimientos y propuso muchos teoremas y muchas fórmulas matemáticas que han ayudado a hacernos la vida y los cálculos mucho más fácil. Pues él tuvo una curiosa idea o hizo un pequeño experimento de agarrar resina de un árbol y es esta imagen que tenemos aquí a la izquierda, que tenemos prácticamente en el centro, pero del lado de la izquierda. Y pues todos hemos visto la resina o la mayoría hemos visto que a veces los árboles desprenden un líquido pegajoso y bueno, posteriormente se seca y se le llama ámbar también. Entonces, lo que hizo este señor Tales de Mileto, este gran filósofo, pues comenzó a frotarlo seco con superficies de tela, con su ropa. Y lo expuso a diversos objetos livianos y algunos pesados. Y descubre que empieza a suceder un fenómeno completamente extraño en ese momento. Fue un fenómeno de atracción entre cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que la resina comenzaba a atraer los objetos livianos, algunos, no todos. Obviamente en este caso él experimentó con la paja, ¿sí? Entonces funcionaba como si fuera un pequeño imán y ese es el primer acercamiento a lo que es una carga eléctrica y de ahí se desprenden todos los descubrimientos hacia la electricidad. ¿Ok? ¿Dónde lo encontramos? Más o menos este tipo de experimento ya en la vida cotidiana,
pues lo podemos asimilar con lo que es un globo frotándolo en una superficie, igual ya sea en el cabello o en la tela, y vemos que tiene este efecto de atracción. Tiene esta pequeña fuerza de atracción de objetos livianos, en este caso ya sean papelitos, el mismo cabello, y también lo podemos encontrar aquí cuando llega a suceder, ¿no? Que nos damos un chispazo con una puerta o hasta con la ropa. Entonces, en todo este momento estamos teniendo contacto con la electricidad. Pero, ¿cómo surge o de dónde surge? Hace rato les dije que pusieran mucha atención en la palabra carga eléctrica, porque de ahí comienza y parte lo que es la electricidad. Y vamos a checarlo aquí. ¿Ok? La carga eléctrica, como lo puse aquí, es una propiedad física de las partículas que se manifiestan mediante las fuerzas de atracción o de repulsión, ya sea que atraigan o repelen demás objetos, ¿ok? Una carga eléctrica cuenta ya sea con una carga negativa o positiva, y dependiendo del tipo de carga que tengan, pues manifiestan lo que es esta característica, no esta propiedad física. Bueno, otra cosa demasiado importante es que la carga eléctrica forma parte de lo que es el fenómeno fundamental del electromagnetismo, y lo podemos encontrar en lo que es óptica, lo que es la luz, lo que es a través de, por ejemplo, las señales de nuestro celular y un sinfín de fenómenos con los que hoy en día tenemos todo el contacto. Está presente la carga eléctrica, por lo tanto hay electricidad, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es más o menos lo que pasa en algunos de nuestros experimentos o cómo son los primeros contactos con la electricidad, de qué manera están surgiendo. Y bueno, comentamos de nuevo, tenemos una carga, es una partícula. Recordemos que toda la materia está formada a través de partículas que forman átomos, moléculas y se forma la materia. Pues todas esas partículas cuentan con esta característica de tener una carga positiva o negativa. Es lo que hace que entre ellas haya interacción y formen un átomo, ¿vale? Cabe mencionar rápidamente que las partículas de cargas iguales se repelen. Por ejemplo, positivo y positivo se van a repeler, no se pueden juntar. Igual, negativo y negativo no se pueden juntar a menos de que las cargas sean distintas. Si es positivo y negativo, se atraen, y si es negativo y positivo, se atraen de la misma manera. Es como se forma la materia, es como están compuestos los átomos. Como lo vemos aquí en la siguiente imagen del centro, tenemos un átomo que tiene estas partículas negativas, tenemos las partículas positivas y hay otro tipo de partículas que no cuentan con esta característica y se le llaman neutras, partículas neutras, ¿ok? Entonces, básicamente se representa en el modelo fundamental de la materia, por lo que nosotros podemos deducir que es posible encontrar electricidad casi en toda la materia, pero se tiene que inducir. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Hay materia que por sus propiedades tiende a ceder o a transferir cargas, partículas con carga, ¿sí? Y hay otra materia que lo cede, como quien dice, una que gana partículas y otra que pierde partículas, ¿vale? Y eso básicamente es lo que está pasando en los experimentos que vimos atrás con lo de globo. Hay una materia que está ganando y está atrayendo y por eso se ve ese efecto de atracción, y hay otra que está perdiendo, exactamente. Entonces, ese es el principio fundamental con las partículas con cargas, ya sea positivas o negativas. Y como les comento, depende del material, ¿ok? De hecho, ya hay un estudio, bueno, claramente, donde define materia que tiende a ser de cargas positivas y materia que tiende a ser de cargas negativas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? En este lado, del lado de las materias que tienden a ser de carga positiva, pues tenemos lo que es el aluminio, el agua, el cabello, la lana, como lo vemos aquí, estos pequeños hilos de lana. La otra materia que tiende a ser de cargas negativas,
pues es el acrílico, lo que vemos así como esos plásticos, el globo y lo que es el cobre. Y por otro lado también tenemos a lo que son la materia o los materiales, que tenemos neutros, que no tienden a ganar o a perder lo que son sus partículas con cargas, que en este caso serían el algodón y la madera, ¿vale? También a veces se le puede llamar materiales aislantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros ponemos en contacto la materia con tendencia a cargas negativas y la materia con tendencia a cargas positivas, se van a empezar a cargar y van a generar como esos campitos magnéticos o esas fuerzas de atracción o repulsión, que es lo que vemos nosotros en los experimentos. Por ejemplo, la goma del globo, cuando se empieza a frotar, pues tiende a hacer este fenómeno con otra materia que tiende a hacer el fenómeno distinto, el fenómeno de cargas positivas y al fenómeno de cargas negativas. Entonces, a este listado de materiales, que de hecho hay muchísimos, se les llama serie triboeléctrica. Y pues dependiendo del material, pues dependen las tendencias de sus cargas. Básicamente, ese es el principio de la electricidad. Conocer qué es una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, en dónde se encuentra, ya vimos que en la mayoría de la materia, y hay también cargas neutras, cómo es que funcionan, qué es lo que sucede. Y bueno, a lo mejor se hacen esta pregunta: si toda la materia tiene cargas positivas y cargas negativas, ¿por qué no? Pues hay electricidad constante en todos lados. Pues realmente es como si toda la materia se empezara a equilibrar. Cuando hay esta fusión o transferencias de cargas, existen las mismas partículas de cargas negativas y las mismas partículas de cargas positivas y se hace un equilibrio, lo que las hace neutras. Entonces, casi toda la materia está en ese estado, es el estado más abundante. Si nosotros vemos un trozo, como se los menciono, de madera o cualquier materia de las que hemos visto en los ejemplos o con las que estamos interactuando, están en carga neutra, hasta que se empiezan a cargar o se empiezan a inducir, como ya les comenté, si empezamos a acercar algunos objetos o hacer una inducción a través de un frotamiento o cualquier otra cuestión de contacto entre las partículas de las dos materias. Así es como se empiezan a cargar los cuerpos, ¿vale? Entonces, casi toda la materia está en estado neutro porque están equilibrados. Tienen la misma cantidad de partículas positivas como la misma cantidad de partículas negativas. Pero hay estos elementos que tienen una tendencia a ganar partículas positivas, cargas positivas, y la tendencia a perder lo que son estas partículas. Vamos a dejar este tema por la clase de hoy. Espero que le hayan entendido mucho y que lo analicen, porque vamos a seguir adentrándonos y vamos a ir entendiendo cada vez más lo que es este tema con su trabajo de la clase. Y bueno, su trabajo de la clase es investigar acerca del electrón, que es una partícula encontrada en un átomo, ¿vale? Pero necesito una investigación, un entendimiento, un aprendizaje realmente profundo de lo que es el electrón. ¿Qué papel desempeña en la electricidad? Y, de favor, algunas ilustraciones en dónde se encuentra o lo que ustedes más o menos vayan deduciendo, vayan aprendiendo, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta investigación de esta partícula fundamental del electrón en lo que es electricidad. Y pues, como su nombre lo dice, electrón, electricidad, es una correlación muy importante, ¿vale? Pues esto es todo por la clase de hoy. Espero y hayan aprendido. Y bueno, espero su trabajo. Ya saben cuál es la dinámica. Vamos a subirlo a Classroom. Y cualquier duda que tengan, pues ya saben que estamos por WhatsApp resolviéndolas. Y espero y tengan bonito inicio de semana a todos. Que se cuiden mucho, cuiden a su familia. Y nos vemos en la siguiente clase.